Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga. Aquí estamos un jueves más, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Bueno, como veníamos hablando en los jueves anteriores, acerca de el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, donde nos relata la historia de la muerte de Lázaro, de su hermana Marta, María. Veníamos hablando el primer jueves de enero, si lo recuerdan, de que Dios ciertas cosas que pasaban las usaba para glorificarse. En este caso, las palabras de Jesús fueron que esa enfermedad, la de Lázaro, no era sino para glorificar al Hijo de Dios. Y así pasan nuestras vidas. Luego el jueves anterior o posterior, digamos, a esa prédica, a ese tema, recuerdan que hablábamos acerca de dar esperanza y de que había que tener libertad uno en el corazón, de ser como Jesús, que tenía certeza, seguridad, porque había comunión con el Padre y no tenía nada en su corazón, no había rencor, resentimientos. Y bueno, ahí fuimos aprendiendo en esa historia, en esos versículos donde nos relataba el Señor acerca de lo que acontecía y cómo les mostraba a los discípulos de tener esperanza, ¿no? Y de confiar y de saber que Él llama lo que no es como si fuera. Y eso fue lo que hablamos el jueves pasado y el mensaje era de siempre llevar esperanza. Pues bien, hoy quiero hablarte de algo muy importante, de que el Señor no ignora tus emociones, tus sentimientos. Él no los ignora. Cuando estás mal, cuando estás dolido, a veces parece que uno está solo. Dios no ignora nada de eso. Amén. Pero quiero llevarte a leer la palabra del Señor. Quiero leer siempre en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, en el versículo 17 en adelante. Dice así: Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada en casa. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Y cuando hubo dicho esto, fue y llamó en secreto a su hermana María, diciendo: El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y fue a donde él estaba, pues Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces, los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, la siguieron porque pensaban que iba al sepulcro a llorar allí. Luego, cuando María llegó al lugar donde estaba Jesús y lo vio, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó, y dijo: ¿Dónde lo han puesto? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos: Miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Vamos a leer hasta ahí. Y como dije, hoy quiero hablarte de esa parte de que Jesús no ignora tus emociones, que Él no ignora tu dolor. Aunque a veces parece que Dios no está, uno parece que se siente solo, Dios está ahí siempre. Fíjense que la situación que vemos aquí es una situación de desesperanza total. Habíamos hablado anteriormente de que Jesús nos mostraba cómo hay que dar siempre esperanza. En este caso aquí, el Señor llega y era una situación de total desesperanza. Hacía 4 días que Lázaro estaba muerto, no había manera de
de que viviera, de haber posibilidad, no había ninguna. Las personas habían venido para consolar a María y a Marta, dice la Biblia. La situación era de pérdida y certeza de que nada más volvería a ser igual. Nada volvería a ser igual. Pero Jesús había llegado y cuando Él llega, todo lo cambia. Fíjense que esta es la situación en la cual encuentra Jesús. Llega un hombre llamado Lázaro que hacía 4 días que ya estaba muerto, personas que vinieron de diferentes lugares a consolar a Marta y a María, y una situación de pérdida total donde mirando adelante no había posibilidad de recuperar nada. Marta sabía que cuando relata la palabra un día la cosa iba a cambiar, porque había una esperanza de un día encontrarse con Lázaro. Fíjense que en el relato, cuando Jesús habla con ella, le dice, Señor, yo sé que un día él va a vivir. Entonces cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarlo, pero María se quedó sentada, dice. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ahora también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Tenía esperanza, digamos, de que un día lo iba a encontrar en el cielo. Como muchos de nosotros, aquellos que creemos en el Señor, tenemos la esperanza viva de que un día vamos a encontrarnos con aquellos que nos precedieron, que partieron antes que nosotros. Jesús estaba hablándole de otra cosa, Jesús estaba hablándole de algo que iba a hacer. Y Marta, por supuesto, tenía la esperanza de encontrarlo un día, una cierta esperanza ahí estaba en ella, a pesar del dolor, a pesar de la angustia, de que el día que ella partiera también se encontraría con Lázaro. Marta sabía que un día iba a estar con él, es decir, con su hermano en el cielo. Pero si el Señor hubiera llegado antes, dice, tal vez hoy estaría con nosotros. Esta era su manera de pensar, o eran sus palabras, por supuesto. Y Jesús vuelve a hablar, declarando de que no es así, que Dios puede cambiarlo todo, porque sabía el Señor en su interior que donde Él iba, aún lo que estaba muerto podía volver a vivir. Y donde está Jesús siempre, Él puede traer vida, siempre. Debían creer también quienes estaban vivos, aquellos que tenían vida, aquellos que estaban con vida, también debían de creer de que Dios podía hacer algo diferente. Pero la situación era esta, desesperanza, ya la pérdida estaba ahí y Lázaro estaba muerto. Pero vemos algo muy importante. Luego que María viene también al encuentro con el Señor y le dice lo mismo que le dijo Marta, si hubiese estado aquí antes, mi hermano seguramente hubiese sido sano y estaría vivo. Fíjense que ambas, algo bueno que vemos es que fueron instruidas por Dios y habían aprendido a confiar en Dios. Pero había algo que no podían ignorar, que no podían disimular, que era la condición de su corazón, la condición en la que se encontraban. El dolor estaba ahí, la pérdida era real, la angustia estaba presente, la desazón, el duelo había comenzado y quién sabe por cuánto tiempo ese duelo iba a durar. Pero Jesús llegó a ese lugar. Y Jesús, si prestamos atención, no ignoró el dolor de ellos. Fíjense que cuando viene María, le dice, el maestro está aquí, le dijo Marta, le mandó decir, pues Marta le habló a María, dice en el versículo 29, ella cuando lo oyó se levantó deprisa y fue a donde él estaba. Dice, luego cuando María llegó, el versículo 32, al lugar donde estaba Jesús, lo vio, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido con ella, que estaban también llorando, se conmovió en espíritu, dice la palabra que se turbó el corazón de ellos, de Jesús, se turbó su corazón y dice que fue conmovido, ¿no? Y esto es una señal donde aprendemos que Dios no ignora nuestro dolor. Jesús se conmovió, dice la palabra. Jesús no ignora el dolor de tu corazón, siempre buscará consolarte, solo debes permitirle hacerlo. Muchas veces
en medio del dolor, no le permitimos a Él consolarnos. Ahí cuando Jesús relata la historia, o nos relata Juan la historia, dice que al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y ahí dice el versículo 35, Jesús lloró. Fíjense que es el versículo más corto de la Biblia. No hay un versículo que sea más corto que este, pero en eso Él expresa todo el amor que tenía. Nos muestra a Jesús que era un hombre 100% y que era Dios, que tenía emociones, que tenía sentimientos, que se dolía, que a Él le dolía también la pérdida. Y eso nos hace entender que Él también, cada vez que algo se va de nosotros, en este caso la pérdida de un familiar, la pérdida de un ser querido, Él está ahí para consolarnos. Él está ahí para llorar con nosotros, está ahí para entendernos mejor que nadie, está ahí para acompañarnos en el proceso de duelo. A veces Él nos ayuda y nos da fuerzas, pero todo depende de cuánto nosotros estamos dispuestos a abrirle el corazón al Señor. Jesús mismo, dice la Biblia, que lloró. Él lloró. Y fíjense que los que estaban ahí dijeron, mira cuánto le amaba, que se quebrantó. El llanto del Señor no fue un llanto muy expresivo, fue un llanto, dice la Biblia, cuando uno estudia esa parte, un poco derramando sus lágrimas, pero no haciendo mucho ruido. Pero esto no quería decir que no le amara. Muchas veces mientras lloramos, el Señor está ahí con nosotros. Mientras uno llora, Jesús está a nuestro lado. Tal vez llorando también porque Él fue hombre, Él nos entiende. Dice la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que, habiendo sido tentado en todo, padeció lo mismo que padecemos nosotros, pero no pecó. Nosotros somos pecadores. Pero Él sabe lo que es tener dolor en el corazón. Él sabe lo que es sentirse abandonado. En la cruz, cuando uno ve la palabra del Señor, dice que Él al Padre se dirigió y le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era el momento donde el pecado de la humanidad caía sobre Él y el juicio caía sobre Él también, sobre ese pecado. Y Dios no podía estar, el Padre no podía estar en contacto con el pecado, por eso se separó de Jesús y quedó solo cargando con el pecado del mundo. Él sabe lo que es sentirse solo, Él sabe lo que es que un padre te deje, Él sabe lo que es ver sufrir una madre, porque veía a su mamá sufrir cuando lo golpeaban, cuando lo estaban golpeando y la madre impotentemente, con impotencia, no podía hacer nada. Además que sabía que debía de pasar esto. Jesús sabe lo que es pasar mal, lo que es pasar dolor. Por eso cada vez que tú pasas mal, Él está ahí a tu lado. Él es el que va a consolar tu corazón, el que va a sanar tu vida. Él es el que va a estar cuando tú pierdas algo, va a llorar contigo, conoce tus emociones y aún conoce lo que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Él conoce lo que está en nuestro corazón que a veces ignoramos. Miren, hay cosas que pasan a veces cuando somos chicos, traumas, a veces matrimonios o familias que se rompen, padres que se divorcian. Cuando uno es pequeño, 3, 4 años, 5 o un poquito más grande y ve esa separación, no se da cuenta uno al principio. Le va a llamar la atención que el papá no esté, que la mamá no esté, y va a sentir la falta, la ausencia, se va a acostumbrar a eso, pero eso ya generó una herida en el corazón, generó una raíz de rechazo, porque el niño se siente rechazado, si bien los padres tomaron una decisión que no es la mejor, pero por alguna razón la tomaron, el que sufre las consecuencias es el niño. Padres que tal vez a veces están ausentes emocionalmente, eso va generando heridas en el corazón, va generando dolor, va generando amargura, va generando un carácter, va formando, un carácter en nosotros que tal vez no sería así si fuera diferente la cosa. Y cuando venimos al Señor nos damos cuenta de muchas cosas que vamos cambiando, muchas cosas que comenzamos a ver que no están bien. La falta de afecto, por eso no sabemos dar afecto, la falta de expresar las emociones. Hay personas que no saben cómo expresar las emociones y se cierran y quedan duros y por dentro tal vez querrían decir muchas cosas, pero no pueden. Son por las heridas que están por dentro. Pues Dios no ignora ninguna de esas cosas. Él no ignora tu dolor, Él no ignora tus heridas, Él no ignora nada de esto. Jesús no ignora nada de esto. Él está ahí para ayudarnos. Siempre estará la duda, y siempre estará ahí
la situación dándose si ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ama? Mucha gente se lo pregunta, pues sí, Dios nos ama. ¿Será que Dios me entiende? Claro que te entiende. Es el único que puede entenderte como ningún ser humano te podrá entender jamás. Dice Marta y María, podría haber Dios hecho algo más, podría haber hecho el Señor algo más, venir antes y tal vez nos evitamos este trago amargo. Pero ahí estaba el Señor, junto a ellas. A pesar de que Lázaro había muerto, ahí estaba Él. Siempre ahí están estas preguntas de que si Dios podría haber hecho algo más. Pero el dolor está ahí adentro. Pues esto es lo que Él no ignora. Dios no ignora tus sentimientos. Cuando hay dolor en ti, cuando hay desesperanza y toda clase de confusión, Dios no ignora nada de esto. Siempre estará ahí para ayudarte. Siempre estará ahí para consolarte. Aún conoce lo que nosotros no conocemos. Las heridas y las cosas sin resolver dentro nuestro, Él las conoce. Y en esta noche Él quiere ayudarte porque conoce bien y porque te entiende a salir de esa situación. A salir de esa situación de angustia, de soledad, de desánimo, de lágrimas. Mucha gente que pasa noches llorando. Mucha gente que pasa noches bajo efectos de medicamentos para poder dormir. Y por dentro está destruido porque sabe que, o destruida a veces, me ha tocado hablar con personas que están así, que no quieren estar así, pero no pueden, y a veces se sienten totalmente solos o solas. Pues Jesús no ignora nada de esto y quiere ayudarte a salir de esa situación. Aún conoce la tentación de abandonarlo todo. Hay gente que quiere dejar todo, y cuando la cosa está mal, no se sienten comprendidos, dice, no voy a ir más a la iglesia, voy a desistir de creer en Dios. Dios también sabe esto y quiere ayudarte a que no lo hagas. Sería el peor error, alejarte del Señor. Y Él está aquí para fortalecerte, para decirte que Él llora contigo, que Él quiere enjugar toda lágrima que sale y sanar tu corazón. Por eso, en la palabra de hoy vemos que cuando Jesús se presentó, no ignoró el dolor de las personas. Es más, dice que Él lloró. Siempre aparecen las personas, en este caso aparecieron personas que lo criticaron y dijeron, podía haber hecho algo más. Pero bueno, ahí estaba Él. No se preocupó por eso. Se preocupó por el corazón de María y por el corazón de Marta, así como se preocupa por tu corazón. Y en esta noche Dios quiere traer sanidad a tu vida. Amén. Así que Él no ignora tus emociones. Él quiere restaurarte, sanarte y hacerte libre. Vamos a orar en esta noche para que Dios bendiga tu vida y le permitas a Él obrar en tu corazón. Amén. Señor, te queremos dar gracias en esta noche. Oramos para que cada persona que está oyendo este mensaje, cada persona que va a oír esta palabra, Señor, oramos para que sepan que tú no ignoras su soledad, su dolor, sus lágrimas. Esas lágrimas que derraman de noche. Esas lágrimas que se derraman en la almohada, Señor. A veces estando en el mismo lecho matrimonial con su esposo, pero sintiéndose alejada de este. O su esposa y sintiéndose alejada, sin saber qué hacer, sin saber para dónde ir. Sintiendo, Señor, una falta de algo dentro y no saber qué le falta. Pues bien, Señor, tú no ignoras esto y hoy quieres llenar ese corazón. Padre, oro por aquellos que no pueden dormir para que puedan descansar. Oro por aquellos que están dolidos para que reciban sanidad y libertad. Oro por aquellos que han sido golpeados por diferentes cosas de esta vida y han generado fuertes dolores, fuertes, grandes heridas en el corazón para que hoy reciban sanidad completa. Señor, aquellos que tal vez quieren decir muchas cosas y no pueden porque sus emociones están bloqueadas, oro para que sean libres y sean sanos. Aquellos que sienten culpa, que esta culpa se vaya ahora para siempre de sus vidas en el nombre de Jesús. Señor, sé que estás obrando. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, porque tú no ignoras sus emociones. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerda, Dios no ignora ninguno de tus dolores y tus emociones. Está siempre ahí. Simplemente debes de aferrarte a Él, decirle, Señor, te entrego mi corazón, mi vida, y Él va a tomar el control y vas a ver cómo todo va a cambiar. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.